Les doy la bienvenida al desarrollo de este nuevo módulo. ¿Sí? Vamos a tocar un tema muy importante. Quiero comenzar realizando una pregunta. ¿Será importante conocer la ubicación y estructura de músculos y huesos específicos para la práctica de algún deporte? ¿Sí? Quizá ya tengas la respuesta, pero para comprender cómo participan los huesos y los músculos en las acciones deportivas, como correr, saltar para lanzar una pelota de voleibol, o de repente para poder patear un balón de fútbol, o quizá lanzar una jabalina, es muy importante conocer la ubicación y estructura de los músculos y huesos específicos y entender cómo trabajan juntos. Trataremos de desarrollar para poder entender qué es el sistema musculoesquelético. ¿Sí? Y podemos decir que está formado por el sistema esquelético, que incluye los huesos y las articulaciones, y el sistema muscular, que contiene los músculos. ¿Sí? Muy importante, ¿no? Estos dos grandes sistemas. Cuando los huesos se juntan, ¿sí? Forman articulaciones. Los músculos cruzan estas articulaciones y tiran o jalan, ¿no? De los huesos, causando movimiento en las articulaciones. Por lo tanto, el sistema musculoesquelético juega un papel vital al permitirte hacer todos los movimientos que se necesitan en la vida diaria. Hablaremos del sistema esquelético. El sistema esquelético está formado por los huesos, cartílagos, ligamentos y articulaciones del cuerpo. Muy interesante, ¿no? Y representa aproximadamente el 20% del peso corporal. Si nosotros realizamos, ¿sí? La regla de 3 simple, podemos calcular, ¿sí? Tener un cálculo aproximado acerca de cuánto pesa nuestros huesos. Si no vamos a tener una buena nutrición, si no vamos a adquirir esos nutrientes necesarios y no vamos a tener actividad física y por sobre todo vamos a tener malas posturas, nuestro cuerpo va a ser afectado, ¿sí? Porque el esqueleto determina aproximadamente la forma y el tamaño del cuerpo. Y si no va a estar presente una buena nutrición, una buena actividad física y las buenas posturas, no vamos a poder tener desarrollado, ¿sí? O no vamos a tenerlo bien erguido nuestro sistema esquelético. El esqueleto tiene 206 huesos y está dividido en dos partes, en el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Y en esta parte de nuestro módulo comenzamos con nuestras actividades principales, en el cual vamos a distinguir anatómicamente entre el esqueleto axial y el apendicular. Y debemos de considerar este término de instrucción, ¿sí? Que es distinguir. Pero ¿qué es exactamente? Es indicar de forma clara las diferencias entre dos o más conceptos o elementos. Como ya se mencionó, los huesos del esqueleto axial lo conforman el cráneo, el esternón, las costillas y la columna vertebral. Encierran estructuras importantes en el cuerpo y por lo tanto su función principal es brindar protección. Comencemos con el cráneo. El cráneo se asienta sobre la columna vertebral y se divide en el cráneo y la cara. Además de proteger el cerebro, los huesos del cráneo también protegen los ojos y los oídos y contienen los dientes. La columna vertebral. En total hay 33 vértebras en el cuerpo, todas apiladas. ¿Qué quiere decir? Que una está encima de la otra para formar la columna vertebral. Esta columna es muy fuerte, pero también es muy flexible, ya que puede tener movimientos hacia adelante, ¿no? O la flexión anterior, o movimientos hacia atrás, la flexión posterior. Como también puede realizar movimientos laterales, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, y pueden realizar giros.
Las vértebras se dividen en secciones y juntas representan aproximadamente el 40% de la altura total del cuero. Bien, entonces ya vamos teniendo datos como para poder hallar, ¿no?, cuánto puede medir nuestra columna vertebral, solo teniendo la referencia de nuestra altura total y luego realizamos la regla de 3 simple. En la región del cuello hay 7 vértebras cervicales. Debajo de esto hay 12 vértebras torácicas. Más abajo 5 lumbares. Y por último las 5 sacras y 4 coxígeas. Las vértebras sacras se fusionan para formar una sola vértebra, ¿sí?, tan igual como lo hacen las vértebras coxígeas. Esto significa que las vértebras cervicales, torácicas y lumbares pueden moverse entre sí, pero las vértebras sacra y coxígea no pueden moverse entre sí. El esternón es un hueso plano que comienza en la parte inferior de la garganta y se extiende hacia la mitad del pecho en el centro. Por otro lado, las costillas son huesos curvos que se articulan con el esternón en la parte frontal y las vértebras torácicas en la parte posterior. Consideremos lo siguiente, que hay 12 pares de costillas en total. Los primeros 7 pares se llaman costillas verdaderas, ya que se adhieren directamente al esternón. Sin embargo, las costillas número 8 a la costilla número 10 se llaman costillas falsas, ya que se unen a la costilla número 7. Por lo tanto, solo se unen indirectamente al esternón. Las costillas 11 y 12 son costillas flotantes, ya que no se adhieren al esternón. En cambio, las puntas se pueden sentir en la parte inferior de la caja torácica anterior. Juntos, el esternón y las costillas y las vértebras torácicas forman la caja torácica, ¿sí? Son los que le van a brindar protección a los órganos internos. Los músculos intercostales, que son esenciales para la respiración, se encuentran entre la costilla, por lo que cualquier daño en las costillas también afecta a la respiración. Para nuestra área de educación física nos vamos a limitar, ¿sí?, en poder hablar acerca del esqueleto axial, y para eso consideremos solo qué huesos lo conforman, en este caso el cráneo, las costillas, el esternón y la columna vertebral, y que la columna vertebral consta de 7 huesos, ¿no?, en las vértebras cervicales, 12 huesos en las vértebras torácicas, 5 huesos en las vértebras lumbares, 5 huesos en las vértebras sacras, 4 huesos soldados en una en la vértebra del coxis. El esqueleto apendicular tiene 126 huesos e incluye la cintura escapular, que es el hombro, la cintura pélvica, que es la cadera, y los huesos de las extremidades superiores e inferiores, es decir, los brazos y las piernas. Las fajas pectorales y pélvicas sujetan las extremidades superiores e inferiores al esqueleto axial. La escápula, ¿sí?, o el omóplato, y la clavícula forman la faja pectoral, y los huesos de las extremidades superiores incluyen el húmero, el cúbito, el radio, los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges. Los huesos de las extremidades inferiores incluyen el fémur, la tibia, el peroné, los huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges. Mientras que la función principal del esqueleto axial es de protección, es de brindar protección, ¿no?, a los órganos vitales, el esqueleto apendicular está principalmente involucrado en el movimiento, y justamente eso es lo que más nos interesa para poder analizar cómo se da el movimiento en nuestro cuerpo. Hablemos un poco de la parte superior del esqueleto apendicular, ¿sí? Las fajas pectorales están formadas por las clavículas y la escápula. Las clavículas se articulan con el esternón anteriormente, y esta es la única conexión ósea entre la faja pectoral y el esqueleto axial. Las escápulas son huesos planos y triangulares
que se ubican en la parte posterior de la caja torácica. Las escápulas se articulan con la clavícula y el húmero, ¿sí? Entonces, poco a poco ustedes van a ir investigando cuáles son estos huesos que forman parte de este esqueleto apendicular. Estamos hablando del húmero, estamos hablando también del hueso del radio, el cúbito y la muñeca, ¿no? Y todos los huesos irregulares que hay en esta parte, ¿no? Del tarso y el metatarso. En la parte inferior del cuerpo, ¿sí?, las estructuras de las extremidades superiores e inferiores es muy similar. La pelvis está formada por 3 huesos fusionados, los cuales son, ¿no?, el ilion, el isquion y el pubis. Se articula con el sacro y por lo tanto proporciona el vínculo entre las extremidades inferiores, es decir, las piernas y el esqueleto axial. Podemos notar también aquí, ¿no?, que se encuentran los huesos más largos que tiene el cuerpo humano. Y entonces ustedes lo van a reconocer, puede ser por medio del internet o por medio de un texto físico, ¿no?, una enciclopedia, una revista, y van a poder identificar estos huesos. ¿Qué es lo que nos interesa más del esqueleto apendicular? En este capítulo, ¿sí?, o en este tema del esqueleto apendicular, nos vamos a limitar también, ¿sí? Entonces debemos de tener como referencia, ¿no?, cuáles son esos huesos que pertenecen a este esqueleto apendicular, como son, ¿no?, la cintura escapular, que la conforman la escápula y las clavículas, el húmero, el radio, el cúbito, el carpo, el metacarpo, las falanges, la cintura pélvica, que lo forman el ilion, el isquion y el pubis, el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, el tarso, el metatarso y las falanges. Solo eso vamos a identificar en este capítulo. Y bueno, jóvenes, ya que ustedes son buenos niños, sé que van a realizar esta tarea, ¿no?, digámoslo así, de poder distinguir anatómicamente entre el esqueleto axial y el apendicular. Para esto vas a tener que realizar esta actividad o el desarrollo, ¿no?, de este módulo en tu cuaderno, ¿sí?, en tu cuaderno, o simplemente lo haces en hojas y luego lo archivas en un portafolio, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te voy a repetir, ¿sí? Distinguir anatómicamente entre el esqueleto axial y el apendicular, ¿sí?, a partir de todo lo que estamos realizando en este video.